Pueden estar sentaditos y entramos en materia con este tema. Razones que deben motivar la pasión del evangelismo. Amén. Y aquí estamos encontrando un ejemplo puntual en Cristo Jesús. El ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo en su ministerio público. La pasión del Señor no era otra, sino la de buscar y salvar lo que se había perdido. Yo quiero que usted en este momento dimensione lo grande que es el Evangelio. Amén. Si nosotros miramos en el Evangelio, no hay excepción de personas. Amén. Cuando el Señor establece la gran comisión, dice: id y hacer discípulos en toda la nación. También dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Los niños todos pueden salir a la clase, los adolescentes, si también quieren, hoy pueden tener un espacio, no sé. Ella, ¿cuántos amigos tiene? Bueno, no sé si es adolescente, preadolescente, pero puede participar también en la clase. Lo tenemos por grupos. Muy bien. No hay excepción de personas en el Evangelio, ¿ves? No importa si pasa situaciones muy complejas o si de pronto disfruta de la vida con todo lo que tiene. Lo importante es entender que en el Evangelio no hay excepción. El problema es que la gente sí se exceptúa de disfrutar de propósitos de Dios según las decisiones que toman en transcurrir de oír y obedecer el camino de la fe. Amén. Mucha gente dice: yo no sigo el Evangelio porque eso se ve difícil. ¿A cuántos empezando nos pasó eso? A mí un poquito. Es que yo veo que eso de ser evangélico es como difícil. Alce la mano el que aquí en la práctica sienta que el Evangelio es difícil. ¿Para cuánto es un honor y no es difícil llevar el Evangelio? Es un honor y no es difícil. ¿Cómo hacer más? Que algunos dicen que es difícil, pero usted dice que es fácil. Y le voy a explicar. Vivir el Evangelio según la carne es un problema muy grande, un problema muy serio. Porque el Evangelio se vive bien y se disfruta si aprendo a vivirlo en el nivel espiritual que el Señor lo diseñó. ¿Cuánto recordamos lo que dice Primera de Corintios 2:14? Dice que las cosas del Espíritu de Dios para el hombre natural son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente hablando. ¿Y cómo cultivo mi espiritualidad entonces para poder disfrutar del Evangelio? Entonces yo he hablado y hoy tenemos aquí amigos y hermanos en fe. Amén. Y quiero recordar esas 5 cositas que todo ser humano necesita para disfrutar la gloria de Dios. Y si tienen que escribirlas, escríbanlas porque no están en esta presentación, pero siento mencionarlas. Digamos gloria a Dios. La primera, oír. Romanos 10:17. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ay, hermano, yo sí quiero tener un buen nivel espiritual, pero ¿yo qué hago? Esfuércese por escuchar abundancia de palabra de Dios, sana doctrina. Amén. Gloria al Señor. Segundo elemento importante, entender. La mayoría de personas van a escudriñar la Biblia y no la entienden. Amén. Entonces, una de las razones que motiva al evangelista no solamente es que la gente escuche, sino que la gente entienda. Amén. No importa si hay que dedicar un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Porque hemos tenido personas que escuchan el Evangelio y no se bautizan. En ese transcurso reciben el Espíritu Santo y en cuestión de días ya están predicando. Y son procesos especiales. Pero también hemos conocido de personas que se tardan 15 años simpatizando y se les habla del bautismo y todavía dicen que no. Hasta cuando ya lograron discernir las escrituras, comprender bien la doctrina, y entonces dicen: estoy dispuesto y dispuesta para el bautismo.
Porque la Biblia determina que si alguien no nace del agua y del Espíritu en la autoridad del nombre de Jesús, no puede entrar en el reino de los cielos. Hermana Yadina, ayúdenme a leer ese texto. Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Una de las razones que nos deben mover es no solamente que la gente asista a un club, porque para muchas personas formar parte de un grupo religioso es parte de un club social para compartir, y hasta la parte social es muy bonita, y eso no se dice que no. A ver, Juan 3, 5 al 7. Amén. Respondió Jesús. Amén. Amén. ¿Y lo que es? Amén. Entonces, una de las motivaciones para llevar el evangelio no es solamente que la gente escuche, sino que la gente asegure la entrada a la gloria de Dios por la obediencia a ese principio. Porque Jesús en ese capítulo estaba hablando ¿con qué? Con Nicodemo. ¿Y qué le dijo Nicodemo? Señor, ¿y cómo puede hacerse esto si acaso puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu Santo, ¿no puede qué? No puede entrar en el reino de quién. Amén. ¿Cuántos queremos salvación aquí? Amén. Claro, esto ya le pregunté a un borracho, otra vez, que lo he hecho varias veces. ¿Tú quieres ser salvo? Y me dice, pero ¿cómo no? ¿Quién querrá ir al infierno? Nadie. Y después le mostré Gálatas 5, 19 al 21. Porque es que a mí me impacta la palabra. Una persona puede estar ebria, pero cuando se le lee la palabra, cobra sobriedad porque la palabra es objetiva. Extrañé que estos días no está por acá, pero se llevó el mensaje ese día. Y leyó ese pasaje conmigo en la Biblia. Manifiestas son las obras de la carne, es una lista extensa. Y cuando iba leyendo ahí, orgías, borracheras, idolatrías, cosas, una lista enorme. Alguien la encontró que me debería leer rapidito. Bien pueda leer la fuerte. Usa este micrófono que está. Léalo fuerte. Se manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes, súmele todo lo que le parezca. Eso es lo que el mundo está haciendo, eso es lo que el mundo está viviendo, ¿sí o no? Pero todos quieren ir al cielo. Cuando yo le dije eso a ese hombre, quedó sobrio. Me dijo, nadie me había hablado tan duro con ese libro. No fui yo, fue el Señor. Que cuando leyó esa palabra, le impactó su realidad espiritual. No sé yo con los que estaban. Se fue, no sé, pero se fue. Y algo estará haciendo Dios en ese corazón. Porque la palabra es objetiva. Amén. En algún momento tendremos oportunidad de que entienda la causa del nuevo nacimiento. Amén. Y participe de esa bendición. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es que primero oímos y luego entendemos. Porque yo no puedo creer que es el tercer paso. Yo no puedo creer de forma absoluta lo que no entiendo. ¿O sí? Por eso el Señor envió a que no solamente se predicara el Evangelio, sino que se hicieran discípulos, que tiene un carácter más de hacer escuela, de formar gente. ¿Para qué?
No solamente para que entren a la gloria de Dios por medio de que han participado del nuevo nacimiento, sino de que también en el desarrollo de la obra sean activos importantes en el desarrollo. ¿Para cuántos es un honor servirle al Señor? Aunque a veces no sea fácil, aunque a veces tenemos que luchar con los prejuicios, con los miedos y con tantas cosas que aparecen por el camino. Gloria al Señor. Entonces, oír, entender, creer. Y si nos ponemos aquí a testificar de lo que sucede con la fe, no acabamos hoy. Aleluya. ¿Cuántos hemos visto gente ser sanada de cáncer? Amén. Eso es. ¿Cuántos hemos visto gente? Yo vi a un hombre ser sanado de SIDA. Hoy es predicador. ¿Alguno lo ha visto? Yo sí ya lo vi. ¿Cuántos han visto hablar en lenguas por el Espíritu Santo? Amén. Eso sí, hasta lo hemos experimentado. Amén. ¿Cuántos han escuchado o de pronto han visto acerca de una resurrección? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Es que el Evangelio es eso, es el poder de Dios. Mateo capítulo 10 determina la riqueza del Evangelio. Cuando la gente no entiende bien el Evangelio, es raro. Pero el Evangelio es una bendición. Ahora estoy en Mateo 10. Que determina lo que Dios entregó junto con la autoridad de la predicación del Evangelio. Aleluya. Amén. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaren fuera. O sea que el que vive el Evangelio, tiene la sana doctrina y está lleno del Espíritu Santo, puede vivir esos signos. Pero a veces tenemos hermanos, uy hermano, a mí ni me invite cuando se manifieste un demonio. No, antes debe ser al revés, el demonio tiene que sentir miedo, porque se está acercando un pentecostal lleno de la gloria de Dios, con la autoridad de la sana doctrina, y tiene que huir. Estos días me presenté una situación con un joven a quien aprecio mucho, no está aquí, bueno, en estos días está asistiendo a otro lugar, Dios hará la obra, entenderá. Pero eran las 11:15 de la noche, y me llamó, casi no podía hablar. Es que estoy mal, voy para la casa, no me puedo mover, me siento de una forma impresionante. Y se cayó la llamada. Y una vez yo prendí esa moto y arranqué. Cuando llegué estaba ahí con la novia. Casi no podía andar. ¿Qué tiene? ¿Qué siente? Y dije, no sé qué me pasa, es algo rarísimo. Y yo le tomé de la mano así para llevarlo a entrar y invoqué el nombre de Jesús. Y la demora fue que dije, hay poder en el nombre de Jesús. Y se desmenuzó como un pollo. Llamé a la hermana Yelina, llamé a mi esposa y empezamos a orar en el nombre más grande y sublime que hay. Y él gritaba, Padre, ayúdame, pero todavía no hay respuestas. Y gemía. Y mientras yo estaba reprendiendo y ministrando doctrina en ese momento, le decía, declare en el nombre de Jesús soy libre. Y cuando iba a decir Jesús, se decía un nudo aquí, no podía hablar. Y se ponía morado. Y volví y quedaba desgonzado otra vez ahí. Lo llevamos al cuarto, lo subimos a la cama y seguí orando. Cuando volví a despertarse le dije, invoca el nombre de Jesús, y no era capaz. Yo no sé cómo algunos dicen que el nombre de Jesús no es salvación. La Biblia dice, abra la Biblia, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por muchos edificadores. ¿Sabe cuándo la reprueban? Cuando no aceptan el bautismo en el nombre de Jesús de Nazaret, como está diseñado en los hechos prácticos de la Biblia en el Nuevo Testamento. Vea, usted los escucha que predican a Jesús, usted los escucha que hablan de Jesús y hacen una cantidad de cosas en Jesús. Pero cuando usted los lleva a los hechos prácticos del bautismo del nombre de Jesús, algunos se enojan, otros se van, otros dicen que eso es falsa doctrina.
Pero aquí estamos mirando cómo está en la palabra. Una de las causas que deben motivar al evangelista no es el número de gente, sino que la gente, aunque sean poquitos, estén bien fundamentados en la verdad de la palabra. Denle ese aplauso al autor de la salvación. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Qué dice Hechos? Este Jesús es la piedra que por vosotros qué. Todos los que dicen predicar a Cristo, pero no aceptan el bautismo en el nombre de Jesucristo. Estos son, como para que vaya teniendo identidad del evangelio puro frente a tantas cosas que hay en el mundo. ¿Qué sigue diciendo? Hermanos, el micrófono dentro de cabeza del ángulo. ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y qué más dice en ese texto? Y en ningún otro hay ¿qué? ¿Por qué? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuántos hemos gustado de bendiciones abundantes en el nombre de Jesús de Nazaret? Aleluya. De ese aplauso al Rey de la Gloria. Él merece la alabanza, la adoración, la exaltación. Aleluya. He sentido desviar un poquitito aquí este asunto de lo que tengo en la presentación, porque hoy el pueblo necesita doctrina. Amén. Mateo 24 nos da una relación, un juicio que Dios hace acerca de aquellos que no han querido reconocer el bautismo del nombre de Jesús. Póngale cuidado. Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Vendrán muchos en mi nombre, dice el texto. ¿Diciendo qué? Y a muchos engañarán. Y desafortunadamente eso ha pasado hoy en día con abundancia. Ahora, si nos vamos más en este texto, hay un pasaje también que nos trae. Vienen, dice que también en el nombre, pero hay un asunto aquí. Versículo 22 y 23. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, aquí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Miren lo que dice. ¿Qué harán también? También harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Hoy en día el mundo abunda con ese tipo de ideas. Es que tenemos que hacer la peregrinación hasta tal parte porque se apareció en tal parte. Pero ¿qué dice el texto? Lo leyó bien, ¿cierto? Ahora Cristo mora en el corazón del creyente. Ahora Cristo mora en el corazón del creyente. Por eso dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es otra cosa que participar de la misma gloria de Dios. Démosle ese aplauso al Señor Jesucristo. Dios en su esencia, en su naturaleza y en sus atributos es Espíritu Santo. Cuando un creyente lleno del Espíritu Santo está participando de una porción de la misma gloria de Dios.
Alabanzas al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. Hay un texto que quiero ubicarles aquí, permítanme un momento. Permítanme un momento, por favor. Porque ese texto lo necesito. O si un hermano tiene que información, le puedo buscar rapidito, lo he citado varias veces, pero no tengo las citas exactas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. En el Nuevo Testamento, Mateo 7:22 exactamente dice. Amén. Mateo 7:22. Una de las cosas que debe motivar nuestro trabajo de predicar a Cristo es ser puntuales en la verdad del mensaje. Amén. Porque si todos los caminos llevaran a Dios, Dios no habría condicionado el asunto de entrar como está escrito. Amén. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hoy en día muchos grupos profetizan en el nombre de Cristo. Y aquí dice que en aquel día, que será día de juicio, estarán asombrados y aterrados. Pero ¿cómo, Señor, que estamos a este lado perdidos? Y en tu nombre hicimos esto y aquello. Mire, en aquel día verán, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. ¿Quién les declara? Jesús mismo cuando esté sentado en el trono de su gloria para juzgar. Amén. Les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo así? Pero si mire que hicieron milagros, dice que están reclamando porque hicieron milagros, echaron fuera demonios y profetizaron en su nombre, pero dice que fueron hacedores de maldad. Le hago la pregunta, ¿cuál fue la maldad que cometieron? Ayúdenme que tengo que saber. Amén. No aceptaron el nuevo nacimiento en el nombre de Jesús como está diseñado. Esa es la causa. Por eso no todos los que me dirán, Señor, Señor, entrarán en el reino, dice el Señor. Amén. Pueden cantar bonito y parecerse muchas cosas, pero tenga en cuenta que lo que produce salvación no es la razón social. Lo que produce salvación es la doctrina de Cristo Jesús. Alguien que está seguro de esa riqueza que tiene, que le dé un aplauso al Rey de la Gloria. Por eso no podemos poner nuestros fundamentos en los pensamientos y la filosofía de los hombres. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Mire que el Señor no dijo lean la Biblia. ¿O sí? No dijo lean la Biblia. En el Evangelio de Juan dice, escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo eso? Cristo mismo. Amén. Entonces, volviendo a Lucas, el Señor fue el primero en pregonar el Evangelio. Le hago la pregunta histórica y bíblica. Antes de Cristo, el término evangelio, ¿se había mencionado? No. El primero que abrió sus labios para nombrar la palabra evangelio fue Jesús. Abra su Biblia, Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Juan no era el evangelio. Era la antesala del evangelio que se desarrollaría a plenitud en Cristo Jesús. Amén. Después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Quién? Jesús mismo. No. Alguien me preguntó estos días, ¿y qué fue primero? ¿La tradición o el evangelio? Ahí está la respuesta. Amén. Para salvación, el evangelio. Y el autor del evangelio se llama Jesús, el cual no es un hombre común y corriente. La Biblia dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese Jesús, según la carne, es reconocido hijo, pero en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Digamos gloria a Dios. Entonces, para que haya salvación hay que entender, oír, entender, para poder creer. ¿Sabe por qué hay creyentes que no tienen buen fruto? Porque hay cosas de la palabra que no la han entendido, y como no lo han entendido, no se someten. Y como no lo han entendido, no han desarrollado amor suficiente para obedecer. Porque el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero quiero resaltarle, Él viene con unos mandamientos en el propósito del Evangelio. Porque Él, después de que cumple la ley de Moisés, les establece a través del escritor a los hebreos que si el pacto de letra hubiera sido suficiente, entonces no había sido necesario renovarlo. El pacto de letra en Moisés, que eran los 10 mandamientos, tenían remisión o expiación de su pecado con sangre de animales. Pero en el nuevo pacto, Jesús mismo trae el evangelio, un mejor propósito, con más grandes promesas, y Él ahora no está poniendo sangre ajena, sino que Él mismo coloca su sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Démosle esa alabanza al Señor Jesús. Entonces el primero en usar el término evangelio fue Jesús. Cuando le dijeron a Juan, ¿y tú quién eres? ¿Eres tú el Mesías? Él dijo, no. Entonces, ¿usted por qué bautiza? Y empezó a declarar, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Ese era Juan, el Bautista, la antesala del evangelio completo. Amén. Después, las tradiciones empezaron a enseñarnos algo. Cuando nos vamos a la Biblia lo entendemos bien, porque es distinto. Yo también crecí, bueno, alcancé a escuchar porque gran parte de mi vida ha sido caminando en el evangelio. Y le he escuchado a muchísimos. Es que el primer papa es Pedro, porque Jesús le dijo a Pedro, aquí te daré la llave del reino. Explicación de ese asunto. En la Biblia, el término usado para ellos es apostolado. Amén. Siendo específicos, Pablo dice, a mí me fue dado el ministerio de la reconciliación para los incircuncisos, y a Pedro el de la circuncisión para los judíos. Amén. Así que esos son detalles puntuales de la verdad del Señor. Pedro significa roca pequeña. Cuando nosotros hacemos contexto, lo que el Señor le está diciendo en sí mismo es, he aquí que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre esta. Amén. Porque acabamos de mirar que ese Jesús ha sido la piedra reprobada por muchos edificadores, ¿se acuerdan? Y en Efesios 20 que Jesucristo es el fundamento de apóstoles y profetas, la principal piedra del ángulo. Si Jesús es la piedra del ángulo, no puede haber otra piedra más grande que él. Amén. Jesús le entrega una autoridad a Pedro para que él use las llaves en público del reino de los cielos. Hermanos bautizados, ¿cuál es el texto que representa el uso de las llaves en el primer discurso de Pedro en público? Amén. Hechos 2:38. Él les acaba de decir versículos atrás del capítulo 2 de los Hechos, que ese a quien ellos crucificaron es el Señor,
que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. Y ellos entienden la gravedad de lo que han hecho. Y entonces le dicen a Pedro y a los 11, varones hermanos, ¿qué haremos? Ese que haremos es porque están necesitando salvación y acaban de comprender que crucificaron al Salvador del mundo. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos y cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras les exhortaba y les decía, sean salvos de esta perversa generación. Y ese mensaje es el que tenemos en este lugar. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Yo no sé si el hermano Steven o la hermana Michelle tienen las notas con los datos bíblicos por ahí de las fechas y los bautismos que Dios nos regaló. ¿Ustedes no que nos lo trajeron? Bueno, dejémoslo por ahí para ahí. Gloria a Dios. Pero así a grandes rasgos, después de que Jesucristo resucita, escuchen bien esto. Ninguna persona en los primeros casi 200 años del Evangelio público, después de que Jesucristo resucita, ninguna persona es bautizada ni en la Trinidad, ni en el dualismo, ni en el politeísmo. Durante el Evangelio puro de los primeros 200 años, todos fueron bautizados en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Porque Hechos 4, 11 y 12, que la hermana lo leyó hace un momento, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La pasión del Señor no era otra, sino la de buscar y salvar lo que se había perdido. Y todos nosotros, si el Señor no hubiese venido a entregar su sangre y a revelarnos su nombre en su manifestación en carne, no tendríamos salvación. Pero hoy somos salvos por su obra, por su sacrificio, porque ha resucitado. Y Él mismo constituyó, Efesios 4:11. Él mismo constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Gloria a Dios. Digamos todo gloria a Dios. Entonces, si nosotros somos específicos en lo que el Señor dijo en Mateo, definitivamente, mire la advertencia, abra su Biblia en Mateo 7. Abra su Biblia en Mateo 7. El versículo 15. Estas palabras no son mías, son palabras de Jesús, están escritas en rojo en la versión antigua. Y antes de que escribieran el subtítulo, por sus frutos los conoceréis, el Señor determina esto. Léalo si lo encontró. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se conoce a la luz de la doctrina de Cristo un falso profeta? Por los frutos. Amén. Porque lo que trasciende en el verdadero cambio y en la verdadera transformación de la persona es haber nacido de nuevo correctamente. Amén. Yo he visto personas de muchas formas de evangelio y tienen muchas dificultades para dar fruto. Pero nosotros nos enfocamos en un fruto excelente porque nos ha sido revelado el nombre que es sobre todo nombre. Digamos gloria a Dios. Y si alguna persona le dice, no puede ser así, muéstrele Hechos 4, en ninguna otra salvación. Y muéstrele Mateo 7:21. Muchos en ese día dirán, Señor, mire que en tu nombre hicimos tal cosa. Sí, hicieron muchas cosas, pero no bautizaron en mi nombre. Y ese fue el pecado por el cual llegarán a juicio. Amén. ¿Estamos entendiendo bien?
¿Cuántos decimos gloria a Dios? Volvamos entonces a la presentación. Lucas 19, 1 al 10. Alabanzas al Señor, porque el tiempo nos agotó. Lucas 19, 1 al 10. Que lo haya encontrado, puede indicarlo con un amén, puede leerlo también allí. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Cuando miramos Lucas 8:1, dice que también estaba en ese lugar, predicando por todas las aldeas el evangelio. El primer evangelista entonces se llamó Jesucristo. Amén. Y antes había constituido a un hombre llamado Juan el Bautista que preparara el camino. Gloria a Dios. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Esa es la visita más especial que alguien pueda tener. No se trata solamente de ver que Jesús pasa por el lado de mi vida, pasa por el lado de mi vecino y pasa por los lugares de conferencia. Lo importante es que Jesús entre a mi casa y se quede y se glorifique y haga cosas hermosas como solo Él puede y sabe hacer. Zaqueo, date prisa, desciende. A veces nosotros tenemos que descender de nuestros prejuicios, de nuestras ideas preconcebidas del Evangelio. Tenemos que descender del orgullo. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos para poder ver la gloria de Dios. El Señor lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y eso es lo que más nos cuesta. Negarnos a nosotros mismos es un problema. Por eso mucha gente no toma el Evangelio. Pero yo le voy a decir algo en el nombre del Señor ahora. No mire lo que tiene que dejar. Mire lo que el Señor Jesucristo le va a entregar. Una corona incorruptible de gloria. Una nueva ciudadanía en los cielos, cuyo arquitecto y constructor es Él. Denle ese aplauso al Rey de la Gloria. Nadie nos promete tal cosa, nadie. ¿Por qué vivir el Evangelio? ¿Por qué ponernos por ser diferentes? ¿Por qué preocuparnos por las doctrinas en detalle? ¿Por qué anhelar el Espíritu Santo? Porque no estamos mirando lo que dejamos, sino que estamos mirando el galardón, la corona que el Señor nos dará. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Así que ese encuentro le cambió la vida a Zaqueo, ¿sí o no? La Biblia dice, entonces él descendió. A veces tenemos que descender de muchas cosas. Descender con humildad, porque el Señor le dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuánto hace que Dios te está diciendo que quiere morar contigo, que quiere estar en tu casa, pero quizá no lo has dejado pasar? O por alguna causa no lo has dejado entrar. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver todos murmuraban. Es que la gente nunca está contenta. Si usted hace lo bueno, critica. Si usted hace lo malo, critica. No se preocupe. No viva del que dirán. Yo era el único evangélico en mi colegio. Recibí el Espíritu Santo a los 12 años y empecé a predicar a esa misma edad. Empecé a participar del programa de radio en el municipio, y eso era una persecución tremenda. Recuerdo que mis luchas más fuertes en clase fueron con mi profe de filosofía, a quien aprecio porque al final de todo decía: nunca tuve un estudiante como ustedes, tampoco tuve un profesor así, jamás. Porque cuando él sacaba toda su filosofía, yo cargaba mi Biblia y empezaba también a usar en clase. Y recuerdo que hicimos un debate, 9º, 10º y 11. La intención era demostrar que las filosofías son verdades. Yo le dije: listo, yo soy solo, pero déjeme traer a mi pastor.
y el Señor nos dio la victoria. Y cuando terminamos el programa, todos esos muchachos de 10º, 9º y 11 estaban escuchando doctrina de Cristo. Amén. A veces no es fácil, pero vale la pena seguir al Señor. No importa lo que los demás digan, mire a Cristo. La gente siempre va a murmurar, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, a veces a la gente los murmuran porque uno de pastor va a decir que de ellos. Y cuando uno va otra vez, venga, y es que usted se va a volver evangélico. La gente ya los ha cuestionado, les ha dicho, ¿usted por qué está yendo allá? ¿Y usted por qué permite que lo visiten? Y es, no es que me están enseñando el módulo, que está muy bonito. ¿Cómo así? Y es que se va a dejar voltear. Porque la gente no entiende eso. Pero aquel que obra no es uno, sino Dios el que convence por medio de la palabra y el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad a causa de su presencia en el corazón de cada uno. Amén. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. ¿Será que le cambió la vida a ese hombre ese día? No cualquiera, si tiene harto, dice que se despoja de la mitad. ¿O sí? Y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué produce eso en la vida de una persona? Un verdadero encuentro con Dios. Eso es lo que genera transformación y fruto. Amén. Así que el Señor no iba a otra cosa, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ayer la salvación se pregonó en todo país. Le dimos la vuelta a todo el pueblo. Hicimos 10 cultos afuera, al aire libre. Y nuestro enfoque es mostrar quién es Cristo y acceder a la salvación por medio de él. Porque la salvación está en él, por cuanto él también, dice el Señor, le está diciendo a los demás, ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. La gente lo cuestionaba porque era un hombre quizá de reputación no muy buena, lo consideraban como un pecador terrible, pero se les olvidaba la misericordia. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había que. Segunda Timoteo 4, vamos a ubicar la Biblia allí. Segunda Timoteo 4, 1 al 5. Segunda Timoteo. Bendito el nombre del Señor. 4, 1 al 5 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que está encargando encarecidamente el escritor? ¿Qué dice el 2? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Será este el tiempo? Tantos millones de personas y pocos quieren vivir la verdad del evangelio. Y aquí doctrinalmente se puede entender que en algunas cosas del evangelio sí se sufre, y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe por qué dice sufrir? Porque ya no somos nosotros. Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Para muchas personas despojarse a ese nivel es un sufrimiento. Aunque para muchos de los apóstoles del Señor eso nunca fue un sufrir, sino una bendición. Amén. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe qué es concupiscencia? Su propia pasión, su propio deseo, su propia opinión, ajenos a la pureza de este libro. Eso es concupiscencia. Concupiscencia es deseo. Amén. Y entonces sigue diciendo que sí tienen comezón de oír, pero discursos diferentes.
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Pero tú, hermano, hermana, amigo que está ahora aquí por la gracia de Dios, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Si estás entendiendo estas verdades, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Será importante obedecer ese mandamiento? ¿Qué nos motiva a hablar de Cristo? Hemos visto que hoy en día a muchos nos motiva a hablar de Cristo el afán por esto. Dígame, no es así. No le hablan a la gente de la doctrina así, no les exhortan acerca de la santidad, porque ellos lo que quieren es tener montotera para poder sacar. Desafortunadamente, eso es triste que decir. La Biblia dice que en los postreros días, eso está escrito en la carta de Pedro, muchos harían mercadería de la fe del pueblo. Pero esto aquí no es un mercado de fe. Hayan 5, hayan 10 o haya 1, seguiremos predicando la verdad de esta palabra. Y siempre estaremos resaltando lo que también mencionaba el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos desde el 6 al 9. Y en el 10 también les exhorta algo interesante. Dice, si estuviera para agradar a los hombres, dice Pablo en Gálatas, no sería siervo de Cristo. ¿Sabe por qué lo dice? Porque cada que él se enfocaba solo en la pureza de la verdad de este libro, lo perseguían, lo abofeteaban, le daban piedra, porque muchos no quieren sufrir por el evangelio puro. Yo después he estado escuchando mensajes por ahí de muchos otros predicadores seculares. Se enfocan más en las emociones de que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios te va a llevar a las naciones. ¿De qué sirve que la persona sea próspera y tenga los bolsillos llenos de plata si no tiene la sanidad de la doctrina para ir al cielo? ¿De qué sirve? Suena duro un poquito, pero estamos aquí para predicar la salvación de Jesús. El evangelio es gratis. Yo estaba aterrado estos días mirando a una señora por internet. Póngase el billete en el oído, que el billete le hable. Y dije, ¿qué es este robo? Y la gente, apenas la señora terminó su show, eso se llenaban esas arcas. Gente dando cantidades alarmantes, buscando un milagro con plata. Cuando el Señor dice a través del profeta Isaías, venir comprar sin dinero, la salvación es gratuita. Pero aunque es gratuita, sí tiene un costo. ¿Cómo es, hermano? Que me tiene enredado con lo que dice. Nos cuesta obediencia. Nos cuesta aprender a escudriñar para entender. Nos cuesta oración. Nos cuesta disciplina. Amén. Nos cuesta muchas veces invertir en otros, aunque no entiendan por qué lo hacemos, porque lo que deseamos es que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estamos de pie, hermanos. Concluimos este punto. Y yo quiero decirle, si usted va a hablarle a alguien de Cristo, hágalo con la motivación que produce Cristo. Vea, el Señor se fue y se metió entre los leprosos. La ley del Levítico dice que nadie podía entrar al lugar de los leprosos porque era cuarentena absoluta. Nadie los podía tocar. Esa gente vivía en condiciones inhumanas. Pero cuando Jesús llegó a ese lugar, ¿qué hizo? Se metió entre ellos y empezó a tocarlos a todos. Y todos eran limpios. En una ocasión murieron 10. Pero de esos 10 que fueron limpiados, solo uno regresó al Señor. Por eso es que el evangelio puro se queda con poquitos, porque la gente va más detrás de los milagros que de la pureza del mensaje para salvación. El Señor sanó a 10 leprosos y les dijo, después de que les dio la orden,
preséntesen a los sacerdotes para testimonio a la ley. Y cuando ellos iban de camino, ya estaban sanos, llegaron, presentaron la ofrenda que decía Levíticos que había que presentar. Y entonces uno de los, bueno, vamos a darle gracias al maestro. Y no solamente se devolvió. Así hay gente hoy en día. Pero qué bueno que nosotros busquemos al Señor, no tanto por el milagro, sino por la salvación. Amén. Yo quiero en esta oportunidad, después de haber explicado estos detalles, invitar a alguien que quiera decirle al Señor, Señor, dame la fuerza para buscarte, no tanto por los beneficios, sino por la seguridad de que mi alma sea salva, que mi eternidad esté en tus manos. ¿Alguien quisiera levantar su mano y decirle eso al Señor en esta hora? Obviamente el Señor nos bendice, porque yo no he visto el primero justo que sea desamparado. Y Dios es proveedor, Dios entrega tantas cosas maravillosas. Pero yo les digo en esta mañana, más allá de buscar los beneficios de Dios, busque la salvación de su alma y sufra la sana doctrina si le es necesario. Porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra. Y te rogamos que siempre lo que nos motive sea ese mismo propósito que actuó en tu obra al haberte manifestado en carne. Que vayamos a esos lugares donde a veces nadie quiere ir y que en tu nombre y con el poder de la palabra y el poder de la unción podamos hacer aquello que quizá nadie quisiera hacer. Oh, hermanos, si Dios en esta mañana nos está permitiendo entender todo esto, es porque quiere hacer de tu vida un evangelista. No te dejes mover tanto por las emociones de este mundo. Mucha gente dice, yo no evangelizo porque más son los que me dicen que no, que los que me dicen que si le digo algo. Uno se curte con tanto no, uno ya no le importa. Uno está buscando un sí para el cielo. Aleluya. Hay gente que dice, no, hermano, vamos a evangelizar. No, porque la última vez que fue a evangelizar nadie me recibió bien. Y le voy a decir que a partir de ahora es diferente. Porque Dios nos está dando gracia. Había gente con prejuicios, es que eso aquí no funciona. Había gente que nos recibía con un agrado y tratadito. Y yo recuerdo que la primera vez que salí a entregar tratados en este pueblo, una señora cogió mi tratadito así, me lo arrugó de frente y me lo puso en mis pies. No importa lo que otros hagan, lo que importa es lo que Dios hace. Usted y yo no dejemos de hablar del amor de Jesús y sea puntual con la sana doctrina, que es lo que produce salvación. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Un agradecido que le dé un aplauso al Señor Jesús. Señor, gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque podemos oír, entender, creer
obedecer y permanecer en ese llamado. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar siempre enfocados en el buen propósito de ministrar y ser dirigidos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera, antes de que nos vayamos ya, es hora, hacer una oración especial por el trabajo del campo. Amén. A veces esté haciendo ese sol tan tremendo que hace, o esté lloviendo, desde el campo, mi hermano sabe, arranque con mi esposa y con el bebé por allá. A veces hasta nos quedamos por ahí. Amén. Pero pidamos al Señor que ese trabajo de fruto. ¿Cuántos queremos ver fruto de la obra de Dios aquí en Paz? Siempre se ha visto que la iglesia pentecostal ha sido un grupo muy chiquito. Pero yo creo que si usted me ayuda a creer, que es hora de que el grupo se expanda y de que el Señor se glorifique y muchos más puedan entender la riqueza de la fe. Amén. Entonces vamos a orar por ese trabajo de campo. Y yo quisiera también orar por los hermanos y amigos en la fe que estamos aquí. Amén. Que Dios guíe todo lo que hacemos esta semana, su trabajo, bueno, todo lo que hace. Amén. Y que si en algún momento necesitan algo de parte del Señor y de nosotros como familia pastoral, no duden en buscarnos, para eso nos puso el Señor. Amén. Estos días me llegó una llamada a las 12:15 de la noche, no importa, yo trabajo los 24 completos. Y tu madre dice, descanse, sí, está muy despacito, pero no es mucho. Realmente hay mucho que hacer, hay mucha necesidad. Vamos a orar entonces, que Dios nos guíe de regreso a nuestros hogares, nos bendiga de gran manera, y pidamos al Señor que ese trabajo de campo que nos está haciendo es fruto para la gloria de Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias te damos, Padre maravilloso, por este espacio de enseñanza. Gracias, Señor, por esta escuela dominical, este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, este tiempo de interceder los unos por los otros. Oh Dios maravilloso, obra de una forma gloriosa. Manifiesta tu poder en medio de las necesidades de tu pueblo. Invoco tu nombre, Señor, por aquellos que estuvieron ausentes o que no han podido venir, por los que están conectados a través de las redes sociales y por los que hemos podido celebrar en unidad en tu presencia en este día, en este lugar. Bendice, Señor, el trabajo de cada uno. Fructifica y bendice el esfuerzo de las manos y de todo lo que hacen. Prospera, Señor Jesús, la causa de tu pueblo, desde lo más íntimo del alma hasta los detalles más sencillos de lo cotidiano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amado pueblo de fe, Dios les bendiga poderosamente. Salúdense. Salude a los que están todos aquí. Bendiciones en el nombre de Jesús.